Bueno, en este tutorial vamos a ver cómo podemos medir distancia entre punto recta y plano y ángulo entre recta y plano. El tutorial, el vídeo, es un vídeo resumen, pero no por ello deja de ser exhaustivo. He intentado reflejar todos los casos que nos podemos plantear o que nos puedan plantear, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a medir son los ángulos. Y la herramienta que nos permite hallar ángulo y también distancia, la herramienta, la operación que nos permite es el producto escalar. Recuerdo que el producto escalar de dos vectores es igual al módulo de uno de ellos por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Por tanto, tenemos ya una fórmula para hallar el ángulo que forman dos vectores, que es el coseno del ángulo que forman dos vectores es el producto escalar dividido por el producto de los módulos. Bueno, pues es la fórmula que vamos a utilizar para hallar el ángulo entre dos rectas. Primera observación, ¿cuál es el ángulo que forma dos rectas? Pues el ángulo que forman dos rectas que se cortan es el menor de los ángulos que forman. Y por tanto, ¿cómo voy a hallar yo este ángulo? Pues voy a coger el vector director de una recta, el vector director de otra recta y voy a hallar el ángulo que forman. ¿Cómo? Pues utilizando la fórmula del producto escalar. Es decir, el coseno del ángulo es el producto escalar y en coordenadas. ¿Cómo se hacía el producto escalar en coordenadas? Primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Dividido entre el producto de los módulos. Y el módulo de un vector, recuerdo que es la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Bueno, pues ya tenemos la fórmula para hallar. Si hallamos el arco coseno, nos da ya directamente el ángulo. Y fijaros, tenemos en valor absoluto el numerador. ¿Por qué? Porque vamos a elegir el menor de los ángulos. Con esto nos aseguramos que el ángulo está entre 0 y 90 grados. ¿Vale? Si no, podríamos estar eligiendo un ángulo que no es realmente el menor de los ángulos que lo forma la recta. Ángulo entre recta y plano. Pues fijaros, nosotros queremos medir, también estamos partiendo de que la recta R y el plano pi se cortan. La recta R incide en un punto, corta en un punto al plano pi. ¿Y cuál es el ángulo? Pues está ahí representado en el dibujo con alfa, ¿vale? Bien, ese es el ángulo que yo quiero medir, que yo quiero hallar. Pero fijaros, si me doy cuenta, en un plano es muy sencillo calcular el vector normal al plano, ¿vale? Calcular y obtener. Y si me doy cuenta, la recta R, si forma un ángulo alfa con el plano pi, forma un ángulo de 90 menos alfa con el vector n, con el vector normal al plano. Bueno, pues este vector, este ángulo de 90 menos alfa es fácil hallarlo. ¿Cómo? De la misma manera que antes. Voy a coger el vector director de la recta, que está aquí representado por u, y el vector n. Y voy a hallar el ángulo que forman u y n. Pero cuidado, este ángulo que yo obtengo es 90 menos alfa. Entonces, una vez que lo obtengo, yo sé que el ángulo que a mí me piden es el complementario, lo que me falta hasta 90. Pero también podemos hacer que por trigonometría elemental sabemos que el seno y coseno de ángulos complementarios son ángulos que suman 90 grados, son iguales, es decir, el seno de alfa y el coseno de 90 menos alfa son iguales y el seno de 90 menos alfa y el coseno de alfa. Luego, en este caso, bien aplico la fórmula y lo que hallo es el ángulo del 90, hallo el arco coseno y hallo después el ángulo que es de 90 menos alfa y después tengo alfa, o directamente digo que así obtengo el seno de alfa y con la función inversa del seno, que es el arco seno, obtengo el ángulo alfa. ¿Vale? Bueno, y lo mismo que decía antes, si la recta está contenida en el plano, ángulo cero, y si la recta es paralela al plano, pues no forman ángulo. Diapositiva, y aquí tenemos el ángulo que forman dos planos. El ángulo que forman dos planos está representado el plano piso 1 de verde y el plano piso 2 de salmoncito, y está a la izquierda representado, ese es el ángulo alfa que quiero medir. Pero fijaros, si me doy cuenta, están trazados también los vectores normales a pi sub 1, que sería el vector n sub 1, y el vector normal a pi sub 2, que es el vector n sub 2. Pues fijaros, si nos fijamos un poquito, el ángulo que forman pi sub 1 y pi sub 2 es el mismo ángulo que forman los vectores normales. Luego, ¿cómo voy a hallar yo el ángulo que forman pi sub 1 y pi sub 2? Pues hallando el ángulo que forman sus vectores normales. Y nuevamente tenemos, fijaros que la fórmula se repite utilizando en cada caso, en el primer caso de la recta, los dos vectores directores, en el caso de recta y plano, vector normal del plano y vector director de la recta, y ahora en el caso de dos planos, los dos vectores normales del plano. Bueno, pues, ángulos.
Pues vamos ahora con la distancia. La distancia, primero, ¿cómo vamos a hallar? Vamos a ir desde lo más sencillo. Punto con recta, punto con plano, recta con recta, recta con plano y plano con plano. Lo primero, ¿cómo hallo la distancia entre dos puntos? Bueno, pues fácil. Hallo el vector que va de un punto a otro, en este caso he formado el vector que va de P1 a P2, y el módulo, lo que mide ese vector, será la distancia que hay entre P1 y P2. Pues ahí lo tenéis y recordad la fórmula. Para obtener el vector P1, P2, se restan las coordenadas de P2 menos la de P1, ¿vale? Serían X2 menos X1, Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1. Y para hallar el módulo se eleva cada coordenada al cuadrado y se suma y se hace la raíz cuadrada. Pues ya tenemos ahí esa formulita que ya en teoría conocía. Bueno, pues vamos ahora con la distancia de un punto P a una recta R. Lo podemos hacer de tres formas distintas. Yo os voy a contar las tres. Según la situación del problema, elegiremos una u otra. A mí me gustan mucho la primera y la segunda porque hallo el punto Q, que es la proyección de P sobre la recta R. ¿Vale? ¿Cómo sería la primera forma de hallar la distancia de P a R obteniendo el punto Q, que es la proyección ortogonal de P sobre R? Bueno, pues construyo de una manera sencilla un plano perpendicular a R que pase por P. Ese plano, una vez que lo construyo, ese plano, voy a hacer la intersección del plano que he construido perpendicular a R que pasa por P, lo voy a hacer intersectar con la recta R. La intersección de la recta y plano me dará lugar a un punto Q. Una vez que obtengo el punto Q, la distancia de P a R es la distancia de P a Q, que la hallo, como hemos visto anteriormente, haciendo el módulo del vector PQ. ¿Vale? La primera manera. La segunda manera. Voy también a elegir Q, pero en vez de construir el plano perpendicular a R que pasa por P, voy a elegir un punto genérico de R y voy a formar el vector PQ. Y voy a exigir que el vector PQ sea, porque perpendicular a R. Q, si os dais cuenta en el dibujo, es el único punto de R que hace que el vector PQ y R sean perpendiculares. Si yo le exijo esa condición de ortogonalidad, de perpendicularidad, obtengo también el vector Q. Perdón, el punto Q. Y una vez obtenido el punto Q, la distancia de P a R es la distancia de P a Q. Y tercera manera, fórmula. Las fórmulas tienen lo bueno que son inmediatas muchas veces, pero que también se olvidan. ¿A quién es igual? Intentaré también deciros por encima de dónde sale la fórmula. Pues el módulo del producto vectorial del vector director de la recta por el vector AP, donde ¿quién es el vector AP? Es un vector que va de un punto cualquiera que yo elija, A de R, al punto P. Es decir, yo construyo el vector AP con un punto A de R que elijo y el punto P que me da el ejercicio, construyo el vector AP. Ahora hago el producto vectorial con el vector director de la recta U sub R y le hago el módulo. ¿Vale? Y lo divido entre el módulo de el vector director de la recta de U sub R, me da también la distancia de P a R. ¿De dónde sale esa fórmula? Pues si os acordáis, el módulo del producto vectorial que forman dos vectores me da el área del paralelogramo que tenemos ahí señalado en discontinuo. Pero por un lado me lo da el módulo del producto vectorial, pero por otro lado, la base por la altura sabemos que es también el área de cualquier paralelogramo. ¿Y quién es la base? En este caso es el módulo de un sub R. ¿Y quién es la altura? La distancia. Bueno, pues de ahí sale realmente. Pero lo importante, a mí me gusta la primera y segunda manera porque hallo el punto Q. Al punto Q se le llama también la proyección de P sobre R. Muchas veces los ejercicios no me piden distancia, me piden la proyección. Y también es interesante el punto Q porque hay ejercicios que me piden el simétrico de P respecto de R. ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio también? Pues vamos a hacerlo igual, hallo Q. Y después yo pensaré que el simétrico de P respecto a R es un punto que se encuentra a la misma distancia de Q que de P. ¿Vale? Y entonces, haciendo que Q sea el punto medio del simétrico que yo quiero hallar de P y este punto que yo quiero hallar simétrico, puedo hallar el punto Q. Luego esto me permite una manera de resolver varios tipos de ejercicios, no solamente distancias de un punto a una recta. Vamos con el siguiente caso, que tiene que ser distancia de un punto a un plano. Aquí lo tenemos. Bueno, pues la distancia de un punto a un plano también la podemos calcular de dos maneras distintas. Uno, hallando la proyección
del punto P sobre el plano, la proyección ortogonal, que sería el primer caso, que es también bastante constructiva. ¿Y cómo lo construyo? Pues ahora me dan el plano y el punto P, pues elijo o hallo una recta perpendicular al plano pi que pasa por P. Muy fácil de hallar la recta. ¿Por qué? Porque el vector normal del plano va a ser el vector director de la recta. Obtengo esta recta con el vector normal del plano, que es el vector director de la recta, y el punto P, y hago la intersección, busco lo que tienen en común, la recta que acabo de hallar, perpendicular a pi, y el plano pi, y es precisamente el punto Q. Una vez obtenido el punto Q, la distancia del punto al plano es la distancia de P a Q. ¿Vale? Y también me permite hallar el simétrico. Y por último, con la fórmula, ¿cómo sería? La fórmula está fácil de acordarse. Bueno, pues la fórmula de un punto a un plano se coge las coordenadas del punto, que yo he llamado, que no lo he indicado aquí, bueno, sí está indicado, x sub 0 y sub 0, z sub 0. Esas son las coordenadas del punto que a mí me dan para que yo haga la distancia al plano pi, que lo tengo en forma implícita o general. Pues sustituye las coordenadas del punto en el plano. En principio no me va a dar 0, porque si me diese 0, diría que el punto está en el plano, y bueno, y la distancia es obvio que sale 0. Luego yo sustituyo y eso me saldrá un número que será positivo o negativo. Y como estamos hablando de distancia, lo ponemos en valor absoluto para que sea positivo. Y lo divido entre el módulo del vector normal, es decir, la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. ¿Vale? Eso me da directamente la distancia del punto al plano. Bueno, en todo este ejercicio, lo digo ahora y lo tendré que decir adelante, lo tendré que haber dicho antes también, es importante saber, cuando me dan un punto y un plano, si el punto está en el plano, si el punto está en la recta, si me dan dos rectas, es decir, tener claro cuáles son las posiciones relativas de los datos que me da el ejercicio para yo poder realmente ir razonando mejor. Si no, me van a ir saliendo las cosas, pero es bueno saber, oye, el punto está en el plano porque si está en el plano, la distancia es 0. ¿Vale? Pues pasamos al siguiente caso, que sería distancia entre dos rectas. ¿Vale? Bien, aquí tenemos genéricos los casos que se me pueden dar. Es lo que decía, es importante saber las posiciones relativas de esas dos rectas que yo voy a hallar su distancia. ¿Por qué? Porque lo pongo ahí. Como si las rectas se cortan, si las rectas son secantes, ¿cuál es la distancia entre esas rectas? Pues la distancia es 0. Segundo caso, las rectas son paralelas. ¿Cómo hallo la distancia dentro de esas rectas? Por una manera muy sencilla. Es decir, vamos también recurriendo a casos anteriores. Voy a elegir un punto de una de las dos rectas. ¿De cuál? Del que quiera. De la que quiera. Pues elijo un punto de la que quiera y hallo ahora la distancia de ese punto a la otra recta. Y esto ya lo sabemos hacer por los apartados anteriores. ¿De acuerdo? En el caso paralela, elijo un punto, que es fácil elegir un punto de una recta, y hallo la distancia de ese punto a la otra recta. Bien. Y el caso que la recta R y S se cruzan, sabéis que esto es una situación que se da en el espacio, que no se nos da en el plano. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacerlo de distintas maneras también y lo vamos a hacer, os lo voy a contar ahora, ¿vale? Y además es muy interesante. Bueno, pues vamos ya a calcular la distancia entre dos rectas ahora que se cruzan. ¿Cuál es la situación de dos rectas que se cruzan? Voy a intentar que lo veáis también, aunque lo tenéis dibujado. Estas serían dos rectas que se cruzan, no se cortan, no son paralelas, ¿vale? Y os propongo de hacerlo de cuatro maneras distintas. A mí realmente la que más me gusta es la primera. ¿Cómo serían en general las cuatro maneras? La primera, bueno, pues vamos a hallar el punto de R y S que están más cerca. Dicho de otra manera, si aquí tenemos las dos rectas formadas por los lápices, voy a hallar el punto de la recta R de abajo y la recta S de arriba que están más cerca uno de otro. Y una vez que tengo allá los dos puntos, la distancia entre las dos rectas será la distancia entre los dos puntos. La segunda manera, no hallo los dos puntos, pero sí hallo la recta marcada por el rotulador, ¿vale? Hallo directamente la recta marcada por el rotulador y una vez que la hallo la intersección con esta recta y hallo el punto de arriba y hallo la intersección con la recta de abajo y hallo el punto de abajo. A esta recta, lo tenéis ahí puesto, se le llama la perpendicular común a las dos rectas. Porque si os fijáis hay una recta que es perpendicular a la de arriba y perpendicular de abajo. En la tercera utilizamos, vamos a hallar la distancia de un punto a un plano. Vamos a recurrir a casos anteriores para hallarla. Y la cuarta es una fórmula que voy a intentar explicaros también sencillamente. Pues vamos con la primera manera.
Bueno, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir un punto genérico de la recta R y un punto genérico de la recta S. ¿Cómo elijo un punto genérico de la recta R y recta S, me diréis? Bueno, pues muy sencillo. Tengo que tener la recta R en paramétrica y la recta S también en paramétrica. Para no confundir, utilizaré un parámetro para la recta R y otro parámetro para la recta S. ¿Vale? Pues elegimos un punto genérico, es decir, va a depender de un parámetro en la recta R, por ejemplo lambda, y otro punto Q su S en la recta S, que va a depender de otro parámetro, por ejemplo mu. Bueno, el puesto lambda y mu podrían ser S y T o los parámetros que estemos habitualmente acostumbrados a utilizar en paramétrica. Pues una vez que yo tengo esos dos puntos, construyo, el vector que va de un punto a otro, es decir, construyo el vector P su R, Q su S. Y ese vector, que es el vector marcado por lo que yo decía, por el rotulador, es el único vector que es perpendicular a la vez a las dos rectas. Porque si yo cojo otros puntos, estos puntos, ¿verdad? No sería perpendicular. Los que dan a la mínima distancia son precisamente perpendicular a recta R y el perpendicular a recta S. Pues eso es lo que voy a hacer. Voy a exigir que ese vector que yo he construido sea perpendicular a R y perpendicular a S. ¿Y qué significa le voy a exigir? Pues sabemos que la condición para que dos vectores sean perpendiculares es que el producto escalar sea cero. Voy a elegir el vector director de R y voy a exigir que el producto escalar de este vector que yo he construido, P su R, Q su S, por el vector director de R sea cero. Y voy a exigir que el vector que yo he construido, P su R, Q su S, por el vector director de S, sea también cero. Me van a salir dos ecuaciones con dos incógnitas de los dos parámetros que he utilizado, que resolvemos por cualquiera de los métodos de la forma que sabemos hacerlo. Una vez que yo hallo los dos parámetros, si hemos dicho que son lambda y mu, pues lambda y mu, obtengo el punto P y el punto Q. Una vez obtenido P y Q, la distancia entre las dos rectas será la distancia de P a Q. También puedo hallar así, como decía antes, la perpendicular común. ¿Cómo? Pues hallo la recta que pasa por P y Q una vez la he obtenido. Ya tengo, fijaros, he hallado la perpendicular común y hallado la distancia entre las dos rectas. Segunda manera. La segunda manera lo que hace es hallar la perpendicular común. Por eso lo pongo. ¿Vale? ¿Cómo puedo hallar también la perpendicular común? Pues fijaros, voy a hallar esa recta. Una recta, sabéis, que puede hallarse de distintas maneras. La manera más clásica sería con un punto, o la más sencilla, con un punto y un vector. También puede ser a través de dos puntos. Pero hay otra manera que no se utiliza mucho, pero muchas veces es interesante dependiendo de la naturaleza del ejercicio, que es hallar una recta como intersección de dos planos. Hay que dos planos que se cortan en una recta. Bueno, pues voy a hallar esa perpendicular común como intersección de dos planos. ¿De qué dos planos? Pues fijaros, de un plano que contiene a una de ellas, a R, por ejemplo, y es perpendicular a S, y otro plano que es perpendicular a R y contiene a S. ¿Y cómo hallo eso cada uno de esos dos planos? Y por tanto, con la intersección voy a tener la recta R. Pues voy a hacer para el primer plano que he llamado �is1, por ejemplo, que contenga a R y sea perpendicular a S. Bueno, voy a construir un vector perpendicular a R y a S que me va a servir para los dos planos. ¿Cómo construyo un vector perpendicular a la vez a R y a S? Pues sencillo, cojo el vector director de R, el vector director de S, y si hago el producto vectorial, me da un vector que es perpendicular a los dos. Luego, fijaros, debo hacer el producto vectorial del vector director de R y el vector director de S, y así obtengo un vector perpendicular tanto a R como a S. ¿Cómo construyo el primer plano? Si quiero que contenga a R, pues voy a coger el vector director de R, voy a coger un punto de R para que asegurarme que contiene a R, y voy a coger este vector perpendicular a R y a S, y así me aseguro que es perpendicular a S. ¿Vale? Así hallo el plano �is1. ¿Y cómo hallo el plano �is2? Pues utilizo el vector director de S para que contenga S, un punto de S para que siga conteniendo S, y elijo ese vector perpendicular que es a R y a S. Utilizo otra vez el vector perpendicular que había calculado antes. Así obtengo �is2 y la recta formada por �is1 y �is2, como la intersección de �is1 y �is2, es esa recta perpendicular común que he representado con el rotulador, ¿vale? La recta perpendicular común. Si después yo hago la intersección con la recta de arriba, obtengo el punto de arriba, y si hago la intersección con el punto de abajo, con la recta de abajo, obtengo el punto de abajo y por tanto puedo hallar la distancia entre los dos puntos. Segunda manera.
Tercera manera, voy a intentar basarme en caso anterior, aunque voy a hacer también previamente una situación. Fijaros, tengo dos rectas que se cruzan, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir una de las rectas por un plano que la contenga y sea paralelo a la otra, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer un plano que contiene a la abajo a R, que va a ser mi mano, y que es paralela a S. ¿Estáis viendo ahora la situación? Recta paralela, plano paralelo a la de arriba y que contiene a la de antes. Voy a dejarla aquí puesta la de antes para que lo veáis. La de antes era esta. ¿Vale? Bueno, pues una vez que yo tengo esta situación, y esto es fácil de construir este plano, voy a elegir un punto cualquiera de la recta de arriba, de la recta S, elijo un punto cualquiera y hago la distancia de ese punto al plano. Que eso ya lo hemos visto, cómo se hace la distancia de un punto a un plano. Luego, fijaros, en este caso reduzco la distancia de dos rectas que se cruzan como la distancia de un punto a un plano. Y por último, la fórmula. No por ser la última la menos útil, pero sí que es la que más fácil se nos pueden olvidar. La fórmula cuesta a veces quedárselas y bueno, nos pueden servir, nos sacan de muchos apuros, muchas veces, pero no construimos nada. Aquí, bueno, los anteriores formas, pues me ayudan, a lo mejor hay algún apartado de un problema que me están pidiendo no solamente distancia, sino me están pidiendo los puntos que están más cerca o la recta que es perpendicular a la vez a las dos. En fin, bueno, ¿cómo sería la fórmula? Bueno, la fórmula es sencilla, ¿eh? Está formada por el producto mixto de tres vectores. ¿Qué tres vectores? El vector director de R, el vector director de S y un vector cualquiera que va de un punto de R a un punto de S. Es decir, cojo un punto de R, el que me parezca más sencillo de elegir de R, y otro punto de S y formo el vector. Junto con el vector director de R y el vector director de S, hago el producto mixto. Recuerdo que el producto mixto era el producto, hacer un producto mixto de vectores, que es un producto escalar por un producto vectorial, pero basta con hacer el determinante formado por los tres vectores. Y cuidado, en valor absoluto. ¿Veis que tenemos ahí el primer corchete del producto mixto y la barra es el valor absoluto? Dividido entre el módulo del producto vectorial de los vectores directores de R y de S. ¿Vale? Esa sería la fórmula. La fórmula es fácil de demostrar. ¿De dónde sale la fórmula? Bueno, la fórmula sale de, por un lado sabemos que el área, por geometría clásica, que el volumen de un paralelepípedo es el área de la base por la altura. Área de la base por la altura, ¿vale? Por un lado. Pero por otro lado sabemos por geometría vectorial que tres vectores generan un paralelogramo y si yo hago el producto mixto de esos vectores en valor absoluto, calculo el volumen del paralelepípedo, ¿vale? Pues ahí tenemos. Entonces, como la altura del área de la base por la altura es realmente la distancia entre las dos rectas, si despejamos de ahí la fórmula, sostiene que es el producto mixto, el volumen dividido entre el área, me da realmente la altura, que es la distancia. Esa sería un poco la idea de la fórmula, pero bueno, vamos al caso que aprendemos. De todas maneras, deciros que no os preocupéis, que vamos a grabar un vídeo con un ejercicio en concreto donde explicamos todo esto con una ecuación de la recta R y con otra ecuación de la recta S. ¿Vale? Pues seguimos ahora con el siguiente distancia que nos toca. Pues nos queda, para acabar con la recta, la distancia de una recta a un plano. Pero este caso ya lo hemos hablado anteriormente. ¿Cómo se halla la distancia de una recta a un plano? Bueno, importante posiciones relativas. Si la recta está contenida en el plano, distancia cero. Si la recta corta el plano, distancia cero. Luego estamos suponiendo que la recta es paralela al plano. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sencillamente coger un punto de la recta R, el que quiera, el que me parezca más sencillo, y una vez que lo tengo, hallo la distancia de ese punto al plano, que ya la sabemos calcular. Pues vámonos al siguiente caso. ¿Cuál es el siguiente caso? La distancia entre dos planos. Nuevamente, ¿qué situación es realmente la que vamos a medir distancia entre dos planos? Pues que los planos sean paralelos. Porque si se cortan o son coincidentes, tenemos distancia cero. Luego, el caso en el que vamos a hallar distancia de un plano a otro, planos paralelos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Elijo un punto cualquiera de uno de los planos. He puesto ahí P de pi 1, pero podría ser Q de pi 2 también. ¿Vale? Y una vez que tengo el punto de un plano, hago distancia de un punto a un plano. Luego, fijaros, estamos recurriendo a casos anteriores que son sencillos. ¿Vamos? Por último, todo esto me permite hallar de una manera fácil el área de un triángulo conociendo los vértices y el volumen de un tetraedro
conociendo también los vértices. ¿Quién es el área del triángulo? Pues sabemos que el módulo del producto vectorial me da el área del paralelogramo, pues el área del triángulo es un medio del módulo del producto vectorial de los vectores A, B y AC, que tenéis ahí pintado. ¿Y el volumen de un tetraedro? Bueno, pues realmente también se puede comprobar que es un sexto del volumen del no sé si he dicho área, ¿no? El volumen del tetraedro. Es un sexto del volumen del paralelepípedo, formado por los vértices A, B, C y D. Ahí lo tenéis pintado en pantalla, pues un sexto del módulo del producto mixto de los tres vectores me da el volumen del tetraedro. Bueno, pues hasta aquí lo que realmente quería resumir. Repito, está todo resumido. Los casos posibles de ángulo, la distancia de un punto a un punto, de un punto a una recta, de un punto a un plano, distancia de una recta a una recta, de una recta a un plano, distancia de plano a plano. Y por último, el área de un triángulo y el volumen del tetraedro. Bueno, pues hasta aquí lo que yo quería que tengáis presente, que os puede servir mucho a la hora de hacer ejercicio, y lo que hace falta ahora es practicar. Gracias por tu atención. Voy a grabar vídeos ya con ejemplos concretos donde podemos aplicar todo este tutorial teórico, pero yo creo que también bastante gráfico para la hora de resolver los problemas y ejercicios que nos planteen y que nos propongan. Pues nada, gracias por tu atención y espero haberte ayudado en comprender bastante mejor y sobre todo realizar con éxito los problemas que te propongan o te propongan.